Hola, ¿cómo están? Vamos a analizar hoy la cuestión 91 de la suma de teología, que podemos titular de las distintas clases de leyes, ¿no? Allí Tomás va a hacer 6 preguntas sobre 6 distintos tipos de leyes. Es importante, por lo tanto, mejor dicho 5, disculpen. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta una clasificación. Y también, como hay una clasificación, hay un orden detrás de todo esto. Lo primero, o la más importante, por decirlo de alguna manera, sobre la cual se van a basar las demás, o se deberían basar las demás, es la ley eterna. ¿Qué es la ley eterna? Vayamos directamente a la solución. Dice, como ya hemos expuesto, la ley no es otra cosa que un dictamen de la razón práctica existente en el príncipe que gobierna una comunidad perfecta. Recuerden que el príncipe está allí tomado de modo etimológico, de princeps, que quiere decir el primero, ¿no? El primero entre tantos. Pero dado que el mundo está regido por la divina providencia, como expusimos en la primera parte, dice Tomás, es manifiesto que toda la comunidad del universo está gobernada por la razón divina. Por lo tanto, el designio mismo de la gobernación de las cosas que existen, Dios, como monarca del universo, tiene naturaleza de ley. Y como la exigencia divina no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es eterno, según se dice en el libro de Proverbios, síguese que la ley en cuestión debe llamarse eterna. Esto aquí es muy sencillo. Tomás dice, existe la providencia divina como quedó demostrado en la primera parte, alrededor de las cuestiones 44 en adelante, de la primera parte, porque dice que Dios crea el mundo y lo mantiene en la existencia, es decir, que es providente, y esto es que como queda patente, es necesario por lo tanto establecer la existencia de una ley anterior a la ley humana, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? ¿El hombre tiene experiencia de la providencia y de la ley eterna? Ciertamente. ¿Cómo lo hace? Viendo, por ejemplo, su propio cuerpo, ¿no? Es ordenado, hay un orden. Y ese orden compete, por lo tanto, a una inteligencia. Porque nada está ordenado si no es por medio de una inteligencia. Porque la inteligencia que ordena justamente por una intención que está en vistas a un fin. Por lo tanto, el orden mismo del cuerpo establece que existe una inteligencia que lo ha desarrollado de esta manera, ¿no? ¿Por qué hablamos de orden? Porque no somos una bolsa de piel con bollos adentro y órganos, sino que somos personas ordenadas de un modo que tiene una finalidad. Por ejemplo, los dedos ayudan para tomar objetos, ¿no? Y tomando objetos comprendo, por ejemplo, una finalidad para lo cual fueron creados, que es para tener comunión con los objetos que tengo alrededor mío, con lo que me circunda, ¿no? Porque el hombre, como decía Juan Pablo II, es un cuerpo entre cuerpos en un principio, ¿no? Antes de la toma de conciencia originaria de su diferencia específica. Pero es un cuerpo entre cuerpos, ¿no? Nosotros existimos materialmente como existe toda la realidad. También tenemos la existencia espiritual, que es otra cosa, pero no descartamos la primera, ¿no? Ahora, esta manifestación de las cosas alrededor mío también me demuestra la existencia de un orden. De hecho, cuando vemos a los animales que sin tener inteligencia están ordenados a la consecución de un fin, decimos, bueno, esto alguien lo habrá hecho. Por ejemplo, las hormigas con los hormigueros o las abejas con los panales. No es evidente para la abeja la construcción de un panal. No es que la abeja lo piensa y dice, bueno, vamos a hacer así, 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 sino que en realidad es movida por una inteligencia que justamente, entre comillas, la programó, ¿no? Si le gusta el vocabulario más de la computación, fueron programadas de esta manera. Así como también nuestro cuerpo es programado. Ninguno de nosotros elige hacer la digestión después de la comida, sin embargo el cuerpo lo hace, ¿no? Hay una ciencia detrás de nuestra misma existencia que es lo que justamente promulga o promueve la concepción y la experiencia de que existe Dios, que vaya uno a llamarlo Dios o le diga inteligencia originaria o lo llame principio motor o motor inmóvil o lo que sea, pero seguimos aquí hablando de alguien superior a nosotros, y hablamos de alguien, no de algo, ¿no? Porque la inteligencia es propia de una facultad personal, es una facultad propiamente personal. Bueno, dejemos eso de lado. Quedó patente, por lo tanto, en el primer artículo que la ley eterna existe. Y se dice con el adjetivo eterna, no solamente porque hable de Dios, sino en realidad porque está desde siempre, siendo que está al origen de la cosa. No, recuerden cosas tomadas en el vocablo latino, res, que es todo lo que me circunda en filosofía.
Artículo número 2. ¿Existe en nosotros una ley natural? Vamos a leer el set contra. Dice, está lo que a propósito de las palabras Romanos 2.14 se dice allí, los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente los preceptos de la ley. Aunque no tienen ley escrita, tienen sin embargo la ley natural mediante la cual cada uno entiende y es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Es lo que habíamos nombrado en otra ocasión, frónesis para Aristóteles. Básicamente es saber lo que me es bueno y lo que es nocivo para mi salud, nada más que eso. ¿Y cómo lo sé? ¿Y cómo lo sé? No sé cómo lo sé. Esto es una experiencia básica de la ley natural, pero yo tengo experiencia de la existencia de esto antes de que yo diga esto es así. La experiencia es posterior, por lo tanto, a un contenido que yo tengo dentro mío, que es lo que es bueno y lo que es malo, sencillo como eso. Por lo tanto, si existe la experiencia de algo, quiere decir que eso algo es anterior a la experiencia misma de eso. Entonces, si yo experimento que algo es bueno para mi salud y algo es malo para mi salud, es justamente porque tengo la concepción primigenia de aquello que es bueno, o aquello que es bondadoso, y de aquello que es malo, o que es malicioso, o que es malvado, si hablamos de forma moral, o que me hace mal directamente a mi salud. Entonces, la experiencia propia de estos objetos, que son plurales, porque todos ellos se encarnan en un punto, una medida dentro de la gradualidad de lo que es bueno y lo que es malo, esa misma experiencia me da a mí el dato de que la ley natural existe de hecho, ¿no? Existe de hecho. Es más, aquí se comenta, según la carta de San Pablo, a los romanos, sí, a los romanos 2.14, que los gentiles cumplen una ley natural sin tener conocimiento de la ley divina, ¿no? Lo de los mandamientos. Por ejemplo, no matar, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué saben, por ejemplo, que matar está mal? ¿De dónde lo sacan eso? Si no tienen ley que diga que matar está mal. Lo sacan de la ley natural, justamente. No es algo evidente. De hecho, en la fenomenología de las religiones, o en el estudio sobre las religiones, se llama esto regla de oro, ¿no? Que quiere decir que todos la respetan, todas las religiones la respetan, sin embargo, no hay un acuerdo común entre todas ellas, sino que la respetan porque la están respetando, porque la conocen, es algo evidente, ¿no? El tema del no matar. Aunque existan comunidades caníbales o antropofágicas, ¿no? De todos modos esas comunidades se han estudiado de que comían las personas fuera de la tribu, ¿no? Los que no eran considerados personas en realidad. Eran de otra tribu, por lo tanto no tenían el valor de persona que tenían los que eran propios de la tribu. Parecido en un punto a lo que hablábamos en otra ocasión acerca de la ley en Roma, en la antigua Roma, que hay una diferenciación entre el concepto de persona y el concepto de hombre, ¿no? Que no entramos ahora, sino que lo vamos a ver más tardíamente. Dice Tomás, siendo que la ley, regla y medida, puede, como se ha dicho, existir de dos maneras, tal como se encuentra en el principio regulador y mensurante, y tal como está en lo regulado y medido. Ahora bien, el que algo se halle medido y regulado se debe a que participa de la medida y regla. Por lo tanto, como todas las cosas se encuentran sometidas a la divina providencia, están reguladas y medidas por la ley eterna, según consta por lo ya dicho en el artículo primero, el que leímos anteriormente. Es manifiesto que participan en cierto modo de la ley eterna, a saber, en la medida en que bajo la impronta de esta ley se ven impulsados a sus actos y fines propios. Por otra parte, la criatura racional se encuentra sometida a la divina providencia de una manera muy superior a la demás, porque participa de la providencia como tal y es providente para sí misma y para las demás cosas. Por lo tanto, dice Tomás de Aquino, hay también en ella una participación de la razón eterna en virtud de la cual se encuentra naturalmente inclinada a los actos y fines debidos, y esta participación de la ley eterna en la criatura racional es lo que se llama ley natural. En pocas palabras, todas las cosas participan de la ley divina, ciertamente por la providencia, como también decíamos que teníamos constatación de nuestra participación en esa ley divina a través de la experiencia del propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el hombre participa de un modo superior, evidentemente, al del animal, porque el hombre, por ejemplo, puede promulgar leyes. ¿Pero por qué puede promulgar leyes? Porque tiene conciencia.
de la ley divina escrita dentro de su propia naturaleza, que llamamos esa inscripción ley natural, ¿no? Tiene conciencia de ello, y tiene conciencia y por lo tanto puede promulgar positivamente decretos, leyes que ayuden a que esa ley natural sea más evidente para los demás. Ahora, ninguna hormiga se puso a escribir leyes y a decir, bueno, hormigas cómo tienen que ser hormigas, sino que las hormigas ya lo son de hecho. El hombre no, el hombre en cambio tiene que pensar lo que tiene dentro suyo. Aunque tenga una experiencia inmediata mediante cada acción, tiene que pensar de qué modo puede cooperar a que justamente esa promoción humana se dé en su propia persona y en la de los demás. Por eso Tomás de Aquino dice que el hombre tiene una participación superior al del animal, porque en el hombre lo que se hace es tener conciencia justamente de esa ley divina. El hombre tiene conciencia de ello. Entonces el hombre puede participar de modo activo, por ejemplo, con la promulgación de las leyes, ¿no? También con la administración de la casa, la economía dentro de la casa es también un modo de participar de la ley divina. Artículo 3. ¿Existe una ley humana? Sí, eso es evidente. Existe ley humana. Sin embargo, lo que no es evidente para algunos es que tiene que estar de acuerdo con la ley natural, que está de acuerdo, evidentemente, con la ley divina. La ley, como ya expusimos, dice Tomás, es un dictamen de la razón práctica. Ahora bien, el proceso de la razón práctica es semejante al de la especulativa, pues una y otra conducen a determinadas conclusiones partiendo de determinados principios, según vimos arriba. De acuerdo con esto, debemos decir que así como en el orden especulativo partimos de los principios indemostrables naturalmente conocidos para obtener las conclusiones de las diversas ciencias, cuyo conocimiento no nos es innato, sino que lo adquirimos mediante la industria de la razón, así también en el orden práctico la razón humana ha de partir de los preceptos de la ley natural como de principios generales indemostrables para llegar a asentar disposiciones más particularizadas. En pocas palabras, leyes positivas hay muchas. Sin embargo, estas leyes positivas tienen que ser un desarrollo de la ley natural, como veíamos en otra ocasión. Sin embargo, ustedes ven allí que dice que la ley natural es un principio general e indemostrable, ¿no? Aristóteles esto lo llama un axioma. Cuando ustedes estudian la lógica aristotélica, ven que el mismo Aristóteles dice, estos son principios indemostrables, ¿no? ¿Cuál sería uno de ellos? Que el todo es mayor a la parte, por ejemplo, ¿no? ¿El todo es más grande que la parte? Sí. Pero ¿cómo podemos demostrarlo? Con dos objetos no es suficiente en realidad para demostrar un principio. Eso es un experimento, es una consecuencia del principio. Pero ¿cómo podemos mostrar su existencia? Solamente mediante la experiencia, pero no lo podemos explicar, ¿no? Podemos poner dos objetos, una porción de pizza por un lado y la pizza entera por otro lado y decir el todo es mayor a la parte, y eso es evidente. Sin embargo, no es evidente, por ejemplo, que eso sea así, ¿no? O no es evidente quién lo ha dicho. O tampoco, otro axioma que pone él es que una cosa no puede ser verdadera y falsa a la vez y en el mismo tiempo, en la misma circunstancia, ¿no? Obvio que esto es así. Sin embargo, lo que no se puede hacer es demostrar que el principio es verdadero. Sí se puede demostrar mediante la experimentación las consecuencias de la veracidad de este principio, ¿no? Igual no nos metamos mucho en esto, pero para que quede claro, la ley natural es la base de la ley positiva, la ley humana. ¿Era necesaria, en el artículo 4, como se dice allí, era necesaria la existencia de una ley divina? ¿No? Eso es evidentemente que sí. Sin embargo, Tomás aclara, además de la ley natural y de la ley humana, era necesario para la dirección de la vida humana contar con la ley divina. Y esto por 4 razones. No vamos a leer todas, pero vamos a ver las primeras. Primero, porque el cometido de la ley es dirigir al hombre a sus actos propios con vistas al último fin. Ahora bien, si el hombre estuviese solamente ordenado a un fin que no excediese el alcance de sus facultades naturales, no necesitaría su razón ninguna dirección superior a la ley natural. Pero el hombre está destinado, está aquí, a la bienaventuranza, ¿no? En otras palabras, si el fin nuestro fuera solamente comer y dormir, o llevarnos bien entre nosotros, no necesitaríamos una ley divina. Sin embargo, el hombre está llamado a algo mucho más alto, que es
la comunión con Dios y la comunión entre los santos, la comunión con los hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos llamados a un fin que supera nuestras capacidades, es necesaria, por lo tanto, la ley divina para poder tener en cuenta los medios de esta salvación. Así dice más abajo Tomás. Segundo, porque la incertidumbre de los juicios humanos, sobre todo en asuntos contingentes y particulares, da lugar a que los hombres de diversa condición juzguen diversamente acerca de los actos humanos. Y así, por lo tanto, pueden llevar a la equivocación, ¿no? Porque la multiplicidad da cuenta justamente de la imposibilidad del hombre de conocer la esencia misma de las cosas y que a su vez da lugar a la equivocación. Eso es la multiplicidad. ¿Qué quiere decir Tomás? Ante una cosa todos podemos decir algo distinto, ¿no? O lo podemos inclusive decir lo mismo, pero de modo diverso. Esto da lugar justamente a una equivocación, quizás no de aquellos que le están considerando bien, pero sí de aquellos a los cuales estas personas están dirigiendo. Por eso es elemental que exista esta ley divina, que de hecho la ley divina, como estamos viendo aquí, es algo revelado, ¿no? Aquí Tomás de Aquino se refiere directamente no solamente a la ley eterna, que es la sabiduría de Dios, sino también y sobre todo a la revelación, al dato revelado, cómo el hombre conoce que está llamado a la bienaventuranza y cómo el hombre conoce los caminos propios para llegar a ella. Entonces la ley positiva, la ley humana, tiene que estar, por lo tanto, en consonancia con esta promulgación positiva que es la revelación, ¿no? La revelación podemos también tratarla como una ley, como hace Tomás, ¿sí? La ley divina. Muy bien, ¿la ley divina es solamente una? No. Acá Tomás de Aquino dice, como se vio en el artículo 5, como se vio en la parte primera, la distinción es causa del número. Ahora bien, las cosas pueden distinguirse de dos maneras, bien como realidades diversas en su especie, cual es el caso del caballo y del buey, bien como lo perfecto y lo imperfecto dentro de la misma especie, cual sucede con el niño y el adulto. Y esta segunda es la distinción que media entre la ley antigua y la ley nueva. En pocas palabras, la ley divina es la revelación. La revelación puede dividirse en ley antigua y ley nueva. La ley nueva es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu no está escrita en piedra, sino está escrita en los corazones. Está dada por el Espíritu, ¿no? Ahora, la ley antigua es también parte de la ley divina, pero en un punto es imperfecta en consideración con la ley divina, con la ley nueva. La ley nueva es lo que comenta en el prólogo de San Juan, el escritor, el agiógrafo, es la gracia que nos viene por medio de Cristo, ¿no? Es una forma completa de vivir aquello que se podía vivir soslayadamente en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que se promulga en el Antiguo Testamento es parte de la ley divina, pero es llevado a su cumplimiento, a su punto álgido, a su punto de perfección, por medio de la boca y del accionar del mismo Cristo. Entonces, Cristo mismo es la ley absoluta. La ley absoluta es la normatividad para el ser humano. Si nosotros queremos hacer bien las cosas, basta mirar a Cristo y buscar comprenderlo. Y allí encontraremos la causa de la bondad, la causa de la perfección y el fin del hombre. Ahora, todo esto se norma mediante las leyes. Porque ser como Cristo es fácil decirlo, pero es complicado hacerlo. Solamente es posible por medio de la gracia y por un justo orden en la cabeza, ¿no? Y en las acciones, evidentemente. Por eso, cuando hablamos aquí de la ley divina, distinguimos dos, esencialmente, que es la ley antigua y la ley nueva. La ley antigua, el Antiguo Testamento, la ley nueva con la venida de Cristo, el Nuevo Testamento. La ley nueva toma la ley antigua, no es que la elimina o la cancela o la suplanta, sino que la toma y la lleva a su perfección, como dice el mismo Cristo, que no vino a destruir, sino a llevar a su plenitud. Muy bien. Dejamos aquí por la cuestión 91. Ustedes terminen con la lectura. Hasta luego.